Mi madre gritó, sal de aquí y no vuelvas nunca más. Una boca menos que alimentar. Así que hice exactamente lo que me dijo. Un mes después, me llamaron presa del pánico y yo respondí, déjame adivinar, se acabó el dinero, ¿verdad? Tengo 27 años y hace unos 6 meses salí de la casa de mis padres por lo que pensé que sería la última vez. No di un portazo. No grité. Ni siquiera empagué mucho. Solo una bolsa de viaje con algo de ropa y mi ordenador portátil. Había terminado. Completamente terminado. Y sin embargo, allí estaba yo, sentado en mi sofá en mi nuevo apartamento, mirando mi teléfono mientras no paraba de vibrar con mensajes de mis padres, sus números apareciendo en la pantalla como una broma de mal gusto. Casi era gracioso, casi. Pero permítanme retroceder, porque si están leyendo esto, seguramente se preguntan cómo llegué hasta aquí. Al crecer, mis padres no eran exactamente cariñosos. No diría que eran abusivos directamente, pero el amor en nuestra casa tenía condiciones. Yo era el responsable, el confiable, el niño que nunca se rebelaba, nunca se metía en problemas, nunca les daba motivos para quejarse. Mi hermano mayor, Zach, él era el niño dorado. No podía hacer nada malo, incluso cuando estaba mal. Abandonó la universidad, solo se está encontrando a sí mismo. Lo despidieron de 3 trabajos seguidos, los trabajos corporativos simplemente no aprecian su creatividad. Volvió a casa a los 30 años sin trabajo y sin perspectivas reales, los tiempos son difíciles para todos. Mientras tanto, yo conseguí mi primer trabajo a los 16 años, pagué mis estudios con becas y trabajos a tiempo parcial, y empecé a trabajar en finanzas nada más salir de la escuela. Nunca le pedí un centavo a mis padres. ¿Pero saben quién sí? Zach. ¿Y adivinen quién se suponía que debía recoger el relevo cuando mis padres empezaron a tener problemas con su hipoteca? Sí, yo. Al principio no me quejé. Tenía el dinero y eran mis padres. Nunca lo exigieron directamente, pero los chantajes emocionales eran insidiosos. Mi madre suspiraba dramáticamente cuando la visitaba, hablando de lo difíciles que habían sido las cosas últimamente y de que estábamos un poco cortos este mes. Mi padre mencionaba de manera completamente casual cómo Zach se esforzaba mucho, pero solo necesitaba un poco más de tiempo para ponerse en pie. Sabía lo que estaban haciendo y se lo permití. Al principio, solo cubría sus facturas de servicios públicos de vez en cuando. Luego eran las compras, luego una contribución temporal a la hipoteca. Temporal se extendió a todos los meses. Pronto, estaba pagando casi todo excepto los pagos de sus coches. Zach solo se quedaba en casa jugando videojuegos, actuando como un invitado en su propio hogar. Apreté los dientes y lo acepté. Pensé que eran mi familia. Las familias se ayudan mutuamente. Pero entonces, hace 6 meses, las cosas llegaron a un punto crítico. Era un domingo por la tarde y acababa de terminar una larga semana de trabajo. Pasé por casa de mis padres, como solía hacer, llevando algunas compras porque sabía que se habrían olvidado de ir a la tienda otra vez. Entré, con las bolsas en la mano, solo para encontrar a mi madre sentada en la sala, con los brazos cruzados, los labios apretados en esa línea delgada que siempre ponía cuando se preparaba para enfadarse. Zach estaba en el sofá como siempre, pareciendo completamente imperturbable, tecleando en su teléfono. Mi padre estaba en la cocina, negando con la cabeza como si estuviera decepcionado de mí por algo que ni siquiera sabía que había hecho. Apenas tuve tiempo de decir hola antes de que mi madre comenzara. Necesitamos hablar, Evan. Eso nunca era una buena señal. Dejé las bolsas, ya agotado por lo que mi padre dijo al dar un paso adelante. Hemos estado hablando y creemos que es hora de que contribuyas más. Ganas buen dinero y no es justo que nosotros estemos luchando mientras tú vives solo, gastando tu sueldo como quieras. Parpadeé. Ya estoy contribuyendo. Mi madre se burló. Unas cuantas facturas aquí y allá. Eso no es nada comparado con lo que necesitamos. Mis manos se cerraron en puños a los costados. He estado cubriendo la hipoteca durante los últimos 2 años. Eso no es nada. Zach, que había estado en silencio hasta ahora, tuvo el descaro de poner los ojos en blanco. Vamos, hombre. Sabes que ellos han hecho mucho por nosotros. Es solo dinero. Dirigí mi mirada hacia él. ¿Nosotros? No te veo pagando nada. Eso enfureció a mi madre. No le hables así a tu hermano. Está haciendo todo lo posible. Dejé escapar una risa sin gracia. ¿En serio? Porque desde donde yo lo veo, todo lo que está tratando de hacer es batir el récord mundial de más horas consecutivas haciendo absolutamente nada. Mi padre intervino, con la voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Te estamos pidiendo que des un paso al frente. La casa es demasiado para que la manejemos solos. Si fueras un buen hijo, asumirías la responsabilidad. Algo en mí se rompió en ese momento. Les había dado todo. Mi tiempo, mi dinero,
mi paciencia, y nunca fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Inhalé lentamente. Déjenme entender bien. Quieren que me haga cargo de la hipoteca por completo, que pague todo mientras Zack sigue sin hacer nada, y no ven nada malo en eso. Los labios de mi madre se adelgazaron. Solo pensamos que, como nuestro hijo, querrías ayudar a tu familia. ¿Y qué es exactamente Zack?, pregunté, con voz peligrosamente calmada. Una planta de interior. Zack se incorporó, mirándome con furia. Te odio, tío. Yo no pedí esto. No, dije, agarrando mi bolso. Pero seguro que te beneficiaste de ello. Mi madre se levantó, la ira emanando de ella en oleadas. Si cruzas esa puerta, no te molestes en volver. La miré fijamente durante un largo momento y finalmente sonreí. Está bien, dije simplemente, y salí. Sin discursos dramáticos, sin gritos, solo terminé. Al principio ignoré las llamadas, luego los mensajes. Me mudé a mi propio apartamento, finalmente libre. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente podía respirar. Pero hoy fue diferente porque después de 6 meses de silencio, mi padre finalmente me envió un mensaje. Mi padre escribió, ¿por qué no has pagado la hipoteca este mes? Miré el mensaje un segundo, luego exhalé lentamente, sintiendo algo oscuro y satisfecho asentarse en mi pecho. Escribí mi respuesta. Respondí, pensé que no era bienvenido. Y entonces mi teléfono explotó con mensajes. Me recosté en mi sofá, viendo las notificaciones llegar. Aún no había terminado, ni mucho menos. Observé mi teléfono vibrar violentamente contra la mesa de centro, la pantalla iluminándose con una ráfaga de mensajes uno tras otro. Textos de mis padres y, sorprendentemente, incluso de Zack, llegaban como si se hubiera roto una presa. No lo toqué. Al menos no al principio. Simplemente me recosté, con los brazos cruzados, mirándolo como si fuera un animal salvaje retorciéndose en una jaula. Ya podía imaginarme lo que estaban diciendo. Mi madre probablemente estaría furiosa, exigiendo saber cómo podía ser tan egoísta después de todo lo que habían hecho por mí. Mi padre intentaría sonar razonable al principio, apelando a mi sentido del deber antes de eventualmente ceder a la frustración cuando no respondiera de inmediato. Isaac ni siquiera estaba seguro de cuál sería su ángulo, pero si tuviera que adivinar, estaría tratando de hacerme sentir culpable o actuar como si toda esta situación no tuviera nada que ver con él. La curiosidad finalmente pudo conmigo y tomé mi teléfono. Mi madre escribió, ¿qué te pasa? ¿Cómo pudiste hacernos esto? El banco acaba de llamar. Estamos atrasados en el pago de la hipoteca. ¿Eres realmente tan cruel? Mi padre escribió, Evan, esto es serio. No podemos permitirnos estar atrasados en la hipoteca. Podríamos perder la casa. Llámame ahora. Mi madre escribió, no puedo creer que estés haciendo esto por despecho. Te criamos y así es como nos lo pagas. Crees que nos estás castigando, pero solo estás lastimando a tu familia. Mi padre escribió, no seas infantil. Ya no eres un niño y no podemos manejar esto solos. Tienes que dar un paso al frente. Sacha escribió, oye, ¿qué? Sabes que ellos no tienen el dinero. ¿De verdad vas a dejar que mamá y papá pierdan la casa solo para demostrar un punto? Ah, ahí estaba. El chantaje emocional justo a tiempo. Podría haber respondido de inmediato, pero no lo hice. En cambio, me recosté y los dejé cocerse en su jugo. Dejé que el pánico se instalara. Dejé que comenzaran a darse cuenta, tal vez por primera vez, de que ya no era su red de seguridad. Después de unos 20 minutos, mi teléfono vibró de nuevo. Una llamada de papá. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego una llamada de mamá. Directo al buzón de voz. Otro mensaje de Zack. Sacha escribió, contesta el teléfono. Esto no es gracioso. Sonreí para mis adentros. ¿Gracioso? Eso es exactamente lo que me pareció. Porque durante años, había estado vertiendo dinero en esa casa como un tonto. Sin preguntas, sin quejas. Y sin embargo, en el momento en que me detuve, todo se derrumbó. Entonces, ¿qué habían estado haciendo todo este tiempo? ¿Acaso intentaron siquiera prepararse para esto? Decidí responder, pero no iba a perder el tiempo discutiendo. Respondí, no es mi problema. Tardó exactamente 10 segundos en que mi madre llamara de nuevo. Esta vez, contesté. En el segundo en que respondí, ya estaba gritando. ¿Cómo te atreves?, chilló. No puedes simplemente abandonar a tu familia así. Evan, sabes que necesitamos tu ayuda. Confiábamos en ti. Mantuve la voz tranquila. Oh, ¿cómo confiaban en mí para seguir pagando todo mientras Zack no hace nada todo el día? No hables así de tu hermano, espetó. Está pasando por un momento difícil. No tienes idea de lo duro que es para él.
Me reí. En realidad me reí. ¿Un momento difícil? Mamá, Zack ha estado pasando por un momento difícil durante 10 años. ¿Sabes quién más tuvo un momento difícil? Yo, mientras trabajaba duro para mantener un techo sobre sus cabezas. Ella inhaló, pero no había terminado. Me dijiste que no volviera, continué. Así que no lo hice. Y ahora que el dinero se ha secado, de repente actúan como si les debiera algo. Así no funcionan las cosas. Se quedó callada un segundo. Luego su voz se volvió venenosa. Lo hicimos todo por ti, Evan. Todo. Y así es como nos tratas. Te alejas cuando más te necesitamos. Dejé escapar una respiración lenta. No, mamá. Me alejé cuando dejaste claro que solo era útil mientras pagaba sus facturas. Silencio. Luego la voz de mi padre intervino. Debía haberle quitado el teléfono. Evan, dijo, con voz más baja, más medida. Solo necesitamos un poco de ayuda. Solo este mes. Ya estamos atrasados y no tenemos suficiente para cubrirlo. Si no nos ayudas, el banco comenzará el proceso de ejecución hipotecaria. Sentí algo afilado retorcerse en mi pecho. No era culpa, era ira, porque esto era lo que siempre hacían. Siempre presionando, presionando, presionando hasta que no me quedaba más remedio que ceder. Haciéndome sentir como el malo por finalmente establecer límites. Pero esta vez no. Exhalé por la nariz. Entonces vendan la casa. La voz de mi madre explotó de fondo. No podemos vender la casa. Esta es nuestra casa familiar. Me encogí de hombros aunque no pudieran verme. Suena como un problema personal. Mi padre inhaló bruscamente, como si tratara de mantener la calma. Evan, sé razonable. Solo necesitamos un poco de apoyo hasta que resolvamos las cosas. Resolver las cosas, repetí con voz plana. ¿Cómo finalmente lograr que Zack ponga de su parte o cómo hacerme sentir culpable para que arregle sus errores otra vez? Suficiente, espetó mi padre. Estoy cansado de rogarte. Eres nuestro hijo y nos ayudarás. Sentí que mis labios se curvaban en una sonrisa lenta y amarga. Ahí estaban ellos. Los verdaderos. No desesperados, no indefensos, sino con derecho. Bueno, dije, alargando la palabra. Parece que tendrán que resolver este solos. Luego colgué. Casi de inmediato, llegaron más mensajes de mi madre, de mi padre, de Zack. Furiosos, desesperados, insultantes. Pero no me importó. Por primera vez en años, finalmente me sentí libre. Pero algo me decía que esto no había terminado todavía. Ni mucho menos. Pasaron unas horas y me sentía bien. Muy bien. Me estiré en mi sofá, hojeé algunos canales de televisión al azar y disfruté del raro silencio de un día en el que no me veía absorbido por el pozo negro interminable de exigencias de mi familia. Entonces sonó mi teléfono. Suspiré, sabiendo ya quién era, pero cuando miré la pantalla, realmente me reí. Sach otra vez. Dejé que sonara. Un mensaje de voz apareció un minuto después. Lo reproduje en altavoz, principalmente para mi propio entretenimiento. Oye, comenzó Zack, con voz baja y seria como si fuera una especie de matón mafioso. Realmente la has fastidiado esta vez. Mamá está llorando. Papá está enloqueciendo. Tienes que llamarlos y arreglar esto. Puse los ojos en blanco. ¿Arreglar esto? Como si yo hubiera incendiado su casa en lugar de simplemente dejar de ser su cajero automático personal involuntario. Estaba a punto de borrar el mensaje cuando la voz de Zack se volvió aún más baja, como si estuviera a punto de dar algún sabio consejo de tipo duro. Estás siendo egoísta, hombre. Crees que estás demostrando un gran punto, pero todo lo que haces es destruir nuestra familia. Juro que si no pagas la hipoteca, voy a... Borré el mensaje de voz antes de que pudiera terminar. Zack siempre había estado lleno de amenazas vacías. ¿Qué iba a hacer? ¿Gritarme más fuerte? ¿Rogar por dinero agresivamente? Antes de que pudiera siquiera dejar el teléfono, llegó otro mensaje. Esta vez de papá. Mi padre escribió, parece que no entiendes la gravedad de la situación. Esto no es solo sobre nosotros. Si perdemos la casa, tampoco tendrás a dónde volver. Me reí. ¿Volver? ¿Acaso pensaban que iba a volver arrastrándome si solo dejaban que esto continuara el tiempo suficiente? Escribí una respuesta. Yo. Parece que me va bastante bien sin ella. Eso debió tocar una fibra sensible porque 2 segundos después, mi teléfono explotó con una llamada de mi madre. Contra mi buen juicio, contesté. Espero que estés feliz, Evan, chilló. Sin hola, sin preámbulos, directamente al terrorismo emocional. El banco llamó otra vez. Tenemos días antes de que quiten nuestra casa. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Contuve un bostezo.
¿Te refieres a la casa en la que aparentemente ya no tenía derecho a existir? Esa. No te burles de mí, jovencito. Oh, me atrevo, dije perezosamente. Realmente me atrevo. Ella soltó un ruido furioso entre un grito y un gruñido. Continué, con mi voz empalagosamente dulce. Mamá, recapitulemos. Hace unos meses, me dijiste que era desagradecido y que debía irme y no volver nunca. Así que me fui y nunca volví. ¿Y ahora estás enfadada conmigo por hacer exactamente lo que dijiste? Ese no es el punto. Oh, creo que sí. No entiendes, se enfureció. Esta casa lo significa todo para nosotros. Es la casa en la que creciste. Y sin embargo, en el momento en que dejé de pagarla, está a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. ¡Qué salvaje, eh! Silencio. Sonreí con suficiencia. Dime, ya que estamos, tengo que preguntar, ¿cuál era exactamente el plan? Sabían durante años que yo estaba cubriendo la hipoteca. Entonces, ¿cuál era la gran estrategia si algo me pasaba? ¿O simplemente asumieron que seguiría esclavizando para siempre? Más silencio. Dejé escapar un falso jadeo. Oh, no, en realidad no pensaron tan adelante, ¿verdad? Mi madre inhaló bruscamente como si estuviera a punto de emprender otra perorata, pero la interrumpí. Sabes, he estado pensando. Tal vez sea hora de que Zack dé un paso al frente. Quiero decir, él vive allí sin pagar alquiler. Parece justo, ¿no? Mi madre tuvo la audacia de reírse, como si acabara de contar el chiste más gracioso que jamás había oído. Zack, se burló. Oh, Evan, no seas ridículo. Zack no está hecho para ese tipo de responsabilidad. Interesante, reflexioné. Entonces, lo que dices es que a mí, tu otro hijo, se esperaba que lo hiciera porque yo estaba hecho para la responsabilidad. Siempre fuiste el responsable, snifleó. Siempre supiste cómo hacerte cargo de las cosas. A diferencia de Zack, tú realmente. La interrumpí con una risa. Fría, cortante. Entendido. Entonces fui castigado por ser responsable y Zack fue recompensado por ser una sanguijuela. Gracias por finalmente decirlo en voz alta. Evan, deja de ser dramático. Oh, aún no has visto lo dramático, dije alegremente. Te diré algo, como estoy de tan buen humor, te haré una oferta. Hubo un momento de vacilación. ¿Qué tipo de oferta? Llamaré al banco, dije. Ahora mismo. Mi madre inhaló bruscamente como si estuviera a punto de llorar de alivio. ¿Lo harás? Sí, los llamaré y preguntaré cuánto tiempo llevan realmente atrasados en los pagos. Porque seamos sinceros, no hay manera de que este problema comenzara en el momento en que dejé de pagar. Silencio. Silencio total. Me recosté en mi silla, disfrutando el momento. Oh, ¿no creíste que me daría cuenta? Probablemente han estado perdiendo pagos durante meses, ¿verdad? Pero pensaron que mientras yo siguiera cubriéndolos, estarían bien. La respiración de mi madre se volvió temblorosa. Evan, yo. Me pregunto qué más descubriré. Tal vez cuánto de mi dinero fue realmente a la hipoteca y cuánto simplemente desapareció. No, Evan, escucha. Ups, tengo que irme, dije alegremente. Ya sabes cómo es. Muchas llamadas que hacer. Y luego colgué. Ya podía imaginarme el caos al otro lado. Mamá entrando en pánico, papá paseándose, Zack sentado como un bulto inútil preguntándose si esta era la parte en la que finalmente tenía que ser un adulto funcional. Pero esto era solo el principio, porque ahora sí que estaba realmente enfadado. En el momento en que colgué, mi teléfono comenzó a explotar de nuevo. Llamadas, mensajes, correos de voz. Era casi cómico. Un segundo me estaban echando como si fuera un extraño inútil en su pequeña familia perfecta, y al siguiente estaban desesperadamente tratando de atraerme de nuevo. Mala suerte para ellos. No iba a morder el anzuelo. En cambio, me recosté y revisé mi aplicación bancaria, comprobando las antiguas transferencias que les había hecho a lo largo de los años. Miles y miles de dólares enviados como un reloj. Pero aquí está la cuestión, si la hipoteca apenas se estaba pagando ahora, ¿qué habían estado haciendo con todo ese dinero antes? Esa pregunta zumbaba en mi mente mientras finalmente hacía una llamada. No a ellos, sino al banco. Tardé unos minutos en comunicarme, pero cuando finalmente hablé con alguien, expliqué la situación con mi mejor voz de adulto responsable y preocupado. Hola, solía encargarme de los pagos de la hipoteca de mis padres, pero recientemente dejé de hacerlo. Solo quería comprobar el estado de su cuenta. El representante me hizo algunas preguntas y luego me puso en espera. Y cuando volvió, la respuesta casi me hizo reír a carcajadas. Señor, parece que la cuenta ha estado morosa durante casi 8 meses. ¿8 meses? Pasé una mano por mi cabello, suprimiendo un silbido.
Vaya. Entonces, dice que incluso mientras les enviaba dinero, ellos no estaban pagando. Otra pausa. Así parece, sí. Eso sí que era oro. Terminé la llamada, con una sonrisa extendiéndose por mi cara. Oh, habían terminado. Pero yo aún no había terminado. Respiré hondo. Entonces, por primera vez desde que todo esto comenzó, realmente llamé a Zack. El teléfono apenas sonó una vez antes de que contestara. Evan. Por fin. Oye, tienes que arreglar esto. Oye, una pregunta rápida, interrumpí. ¿Dónde crees que fue todo el dinero que envié? Silencio. Seguí presionando. El banco dice que no han recibido un pago completo de la hipoteca en casi 8 meses. Entonces, ¿dónde fue, Zack? Una larga pausa. Luego, yo, no sé de qué estás hablando. Bufé. Oh, vamos, hombre. Tú vives allí. Tienes que haber notado algo. Mamá y papá comprando más cosas de repente. Yendo de viaje. ¿Dónde fue el dinero? Tartamudeó. ¿Por qué eso importa? El punto es que, interrumpí. Han estado mintiendo. Me han estado dejando pagar mientras ellos embolsaban el resto. Y ahora solo están enloqueciendo porque finalmente se les acabó mi dinero. Otro silencio. Entonces, de repente, Zack soltó un suspiro frustrado. No lo entiendes, Evan. Son nuestros padres. Necesitaban ayuda. Oh, confía en mí, dije, con mi voz goteando sarcasmo. Recibí ese mensaje alto y claro. De hecho, lo recibí repetido todos los meses durante años. Estás siendo cruel, replicó Zack. Los estás dejando sufrir. No, Zack, los estoy dejando enfrentar las consecuencias de su propia estupidez. Podía prácticamente oír cómo le rechinaba la mandíbula. Pero antes de que pudiera intentar otro chantaje emocional, le di el verdadero golpe de gracia. Sabes, en realidad iba a sentirme mal por todo esto. Pero después de enterarme de que me estuvieron mintiendo durante casi un año, pueden arreglársela sin mí. Estás cometiendo un error, gruñó Zack. Sonreí con suficiencia. Sí, ya veremos. Y colgué. Apenas tuve tiempo de tirar mi teléfono en el sofá antes de que llegara la siguiente llamada. Mamá, por supuesto. Dejé que sonara, luego otra llamada, luego otra, y luego un mensaje. Mi madre escribió, necesitamos hablar ahora mismo. Sonreí con suficiencia y escribí de vuelta. Oh, ¿ahora vuelvo a ser parte de la familia? ¡Qué bonito! Casi instantáneamente, mi madre escribió, para con esto. Lo estás arruinando todo. Crucé los nudillos, sonriendo. ¿Arruinando todo? No, no, no. Apenas estoy empezando. Me recosté en el sofá mirando mi teléfono. Los mensajes de mamá y papá seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de papá. Mi padre escribió, no puedo creer que estés haciendo esto después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Vas a dejarnos perder la casa? ¿Qué clase de hijo eres? Bufé y negué con la cabeza. ¿Todo lo que hemos hecho por ti? Si tuviera $1 por cada vez que me manipulaban con esa frase, habría podido pagar su hipoteca yo mismo. Era la misma vieja táctica de chantaje emocional que siempre usaban. Pero esta vez no. Ya no caía en eso. Abrí mis mensajes y respondí, escribiendo cada palabra con deliberada calma. Respondí, qué gracioso. Estaba pensando exactamente lo mismo. Ustedes dos siguen preguntando qué clase de hijo soy, pero parece que soy el único que realmente ha estado prestando atención. No soy yo quien no ha pagado las facturas. No soy yo quien ha ignorado el problema durante meses. Tal vez sea hora de que ambos aprendan a manejar sus propios desastres. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla. Casi presiono enviar de inmediato, pero en lugar de eso, respiré hondo. No iba a hacerles las cosas fáciles. Esto ya no se trataba solo de la hipoteca. Se trataba de finalmente retomar el control. Presioné enviar. Unos segundos después, papá llamó. Contesté al tercer tono, tratando de mantener la voz firme. Evan, este no eres tú. Te criamos mejor que esto. Sabes, siempre hemos estado ahí para ti. ¿En serio? Porque lo único que recuerdo es que siempre estuviste ahí para tu propia conveniencia. No pude evitar. La amargura que había enterrado durante años finalmente se estaba derramando. He estado cubriendo tus deudas durante tanto tiempo que ni siquiera puedo contar cuántas veces te salvé. Pero cada vez que te necesité, estabas demasiado ocupado o demasiado envuelto en tu propio lío para siquiera importarte. ¿Y ahora quieres llamarme desagradecido? Hubo una larga pausa al otro lado. Casi podía sentirlo buscando las palabras adecuadas.
Lo sentimos, Evan, dijo finalmente, con la voz quebrada. La cagamos, pero por favor, necesitamos tu ayuda. Sabes, no lo lograremos sin ti. Hice una pausa, mis dedos golpeteando el reposabrazos. No, papá. Necesitan aprender a valerse por sí mismos. Han estado viviendo de mi generosidad durante demasiado tiempo. No es mi responsabilidad arreglar sus errores nunca más. Por favor, suplicó. No hagas esto. Te lo devolveremos. Lo juramos. No pude evitar soltar una risa sin gracia. Qué gracioso, porque he estado esperando ese pago durante años. ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está el agradecimiento por todo lo que he hecho? Más silencio. Luego finalmente dijo, Evan, lo siento. Estaba equivocado. Has sido más que generoso y te di por sentado. Pero no dejes que perdamos la casa, por favor. Te lo ruego. Esto lo es todo. Era una jugada débil, del tipo de súplica a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Pero esta vez, no funcionó. No, dije con voz plana. Van a aprender a manejar esto por su cuenta. He terminado. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y alivio. Esto no era una victoria sobre ellos. Era libertad. Finalmente, ya no era su red de seguridad. Pero entonces vi otro mensaje de mi madre. Mi madre escribió, no lo entiendes. Te arrepentirás de esto. Verás hasta dónde llegará esto. Te necesitamos, Evan. No dejes que esto arruine todo. Casi resoplé. Ella todavía no lo entendía. Ambos todavía pensaban que yo era solo una herramienta para ser usada hasta que les fuera conveniente. Respondí con otro mensaje sin dudar. Ya han tenido suficiente tiempo. He terminado de sacarlos de apuros. Manejen el desastre que hicieron. Ya no soy su chivo expiatorio. Luego apagué mi teléfono. Se sintió como si se hubiera levantado un peso emocional. Pero al mismo tiempo, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo. Pero viniera lo que viniera, estaría listo.